Muy bien, buenas tardes a todos los que están aquí hoy. Estamos en el seminario del Cuerpo Académico Volcanes, Sismos y Sociedad y también del Observatorio Sismológico y Volcanológico de Veracruz. Y me complace muchísimo de que tenemos hoy al doctor Oliver con nosotros. Oliver McLeod es de Nueva Zelanda y nada más para introducirlo rapidísimo. Tiene muchísimo interés en geología y generalmente en el mapeo geológico. Y recientemente, en el 2020, obtuvo su doctorado de la University of Waikato en geología. Y básicamente hizo un estudio de un volcán que se llama Mont Pirongia, Pirongia. I don't know what it's spelled. So, pero básicamente este mapa, que fue un producto de su doctorado, ha sido publicado por la Sociedad de Geociencia de Nueva Zelanda y básicamente ha causado bastante interés de las personas, ¿no? Ahí en Nueva Zelanda y en el mundo. Entonces, ahora el doctor Oliver McLeod es un asociado de investigación en la Universidad Victoria de Wellington y también es un académico de honor en la Universidad de Waikato. Ahora, básicamente, después de tener mucho éxito con su primer proyecto durante el doctorado, el doctor Oliver McLeod está trabajando ahorita también en otro proyecto que básicamente dice que es muy especial porque básicamente está financiado por la gente en general, o sea, simplemente se publicó en internet y se recaudaron los fondos por el interés de las personas. Entonces, eso es realmente algo único, comenta ahí en Nueva Zelanda. Las personas han sido más de 100 que lo están apoyando para llevar a cabo su investigación, que vienen pues de Nueva Zelanda mismo, pero también de Europa, es de Norteamérica y Asia. Muy bien, entonces sin más preámbulo, vamos a dejar que el doctor Oliver McLeod nos maraville con los volcanes de Nueva Zelanda. Y como ya habíamos dicho, normalmente estas sesiones se graban y se suben a YouTube. Y también los quiero invitar, si tienen preguntas, que los pongan por favor en el chat. Puede ser en español, aunque la plática esté en inglés. Oliver sí habla algo de español y al final va a contestar todas las preguntas y pueden ser con muchísimo gusto en español. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a escuchar a Oliver McLeod. Gracias, Catherine. Gracias por la invitación y estoy feliz de presentar esta información de mi país sobre los volcanes de Nueva Zelanda. La plática se llama A Gentle Wander Through the Volcanic Landscapes of New Zealand. Es un poco poético, poetic. Esta es una colección de fotos de los volcanes de mi país, mis fotos favoritos. La mayoría son fotos del gobierno. Hay una o dos personas en el departamento de grupo de geología en el gobierno, tocan muchas fotos del país y son muy bonitos y estoy usando estas fotos. Okay. Voy a... ¿Pueden ver? Ok. Aquí es una imagen por contexto. Hay 11,000 kilómetros entre donde estoy en Nueva Zelanda, en el sur Pacífico, y Jalapa, Veracruz. En particular Macotepetl y mi ciudad Hamilton, 11,000 kilómetros. Es una larga distancia. Perfil personal. Tengo un doctorado en geología, como dice Catherine, especializado en cartografía geológica y tengo conexiones a Jalapa. Mi esposa es mexicana. Y ahora
estoy trabajando en un postdoctorado en la Universidad de Victoria en Wellington. Wellington es la capital de Nueva Zelanda. Ok. Ahora, estoy en Nueva Zelanda, el país. También Nueva Zelanda es un continente. Y esta es información nueva, porque por mucho tiempo no entendemos que el país es parte de un continente más grande, un área de 5 millones de kilómetros, square kilómetros. Y este es un mapa del continente. La mayoría es abajo el mar y las 2 o 3 islas de Nueva Zelanda están muy pequeños en contraste al tamaño del continente. En el continente hay más que 500 volcanes y campos volcánicos. En este mapa puede ver todos los volcanes en rojo y verde, diferentes tipos. En rojo son volcanes de la zona de subducción y en verde volcanes afuera de la zona de subducción. Y en las islas de Nueva Zelanda hay más que 100 volcanes. Y en esta plática voy a presentar información sobre esos volcanes. Pues, en Nueva Zelanda es muy importante entender que, como en México, hay una zona de subducción entre dos placas, el Pacífico y el australiano. Y la placa Pacífico está bajando en el oeste, como aquí. Y esta es la zona de terremotos, earthquakes. Y es muy obvio que esta es la placa. Y la mayoría del volcanismo en Nueva Zelanda está aquí, en esta zona de... Mis volcanes que estudio están más afuera de esta zona, en the backyard se llama. Es una zona de más volcanismo basáltico. Aquí es más de andesita y riolita. El volcán más famoso de Nueva Zelanda es el volcán Taupo. Taupo es un lago muy grande en el centro de la isla norte, aquí en este mapa. Y este volcán es muy famoso porque tiene uno de las erupciones más grandes del mundo en la historia reciente. Este es un diagram de las erupciones en 6 partes. Inicialmente, este es una imagen de la erupción más grande de este volcán. Y inicialmente fue un lago con varios volcanes. Después tuvimos una inyección de magma en esta zona, una erupción muy grande y después forma el lago. Y este es tiempos modernos. El volumen de esta erupción se llama Oroanui. Tiene un volumen de más que 1000 kilómetros cúbicos. Y la última erupción fue en el año 232, 35 kilómetros. En contraste, en los húmedos caldera, el volcán norte de Jalapa, en el desierto, en el altiplano, esta ignimbrita tiene un volumen de 100 kilómetros cúbicos. Y en contraste, esta erupción es
es más que 10 veces más grande. Este es un ejemplo de los depósitos volcánicos de Taupo, el supervolcán. Mucho pumes. Más que 90% es riolita. Y tiene un color muy blanco. Puede haber depósitos similares en Jalapa, entre Jalapa y Naulenco. Una cosa muy interesante en las últimas semanas, un grupo en la universidad donde estudio publican este artículo que dice la zona de magma en Taupo en este momento está donde está la estrella. Aquí es una zona de earthquakes, terremotos, y entre las zonas de terremotos hay una zona sin nada. Y esta es la zona con líquido, el magma, en profundidad como 10 kilómetros. Aquí es otro mapa de la isla norte de Nueva Zelanda con los cosas tectónicas muy importantes. Aquí es la zona de la mayoría de la actividad. Aquí es Taupo. Hay más volcanes norte en el mar también. Esta es una zona de ruptura. Y aquí estas zonas en rojo son como la zona volcánica antigua del pasado. Y con ruptura forman una nueva zona de volcanes. Aquí es la profundidad de la placa, 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros. Y en la zona oeste de la zona de ruptura hay una zona de volcanes más dispersos y forman campos volcánicos basálticos. Aquí es mi campo volcánico de mi doctorado, que estudio mi doctorado. Aquí es la ciudad de Auckland y no pongo pero hay más flujos de lava aquí. Y esta es la ciudad más grande de Nueva Zelanda. Okay. Aquí es un otro ejemplo de una caldera. Esta caldera se llama Rotorua. Rotorua fue al lugar donde está el Congreso de AFC en 2020 o 2021, pero todavía no tenemos este Congreso porque de COVID. Rotorua es un lago caldera, tiene un domo de riolita en el centro. Está aquí en el mapa de Nueva Zelanda. Tiene una ciudad y es interesante. Si visitaste esta ciudad, tiene un aroma de sulfur porque hay mucha energía. Geothermal energía geothermal en este área. Este es un ejemplo de una geyser con agua caliente, muchos lagos, y es muy turístico todo este. Aquí es un ejemplo de una mujer maori cocinando en el agua caliente con maíz amarillo. Muy cerca del lago Rotorua es un domo riolítico y este domo se llama volcán Tarawera. Está aquí y cerca del domo hay muchos lagos y probablemente puedes ver esta cosa es una
zona de ruptura pasa desde el volcán de aquí, y esta es una zona que forman durante la erupción en 1886. Pues es reciente. Y es interesante porque en esta erupción mucha gente estuvieron viviendo en el lago. Y tenemos mucha información cómo pasó este evento. Es interesante porque Tarawera es un domo de riolita, pero esta erupción fue una erupción basáltica. ¿Y qué pasó? Es una inyección de magma basáltico en un sistema más grande de riolita y forman una gran erupción. Esta es una foto de los cráteres. Aquí hay muchos cráteres y pasan en la distancia de aquí. Y todo esto forman en 1 o 2 horas. Uno de los resultados de esta erupción fue la destrucción de esta cosa. Se llama the pink and white terraces, terrazas rosadas y blancas. Y esto es este es un ejemplo de una de las cosas turísticas de Nueva Zelanda en el pasado. Mucha gente visitando este lugar a ver. Y en 1886 las erupciones cubrieron y destruyeron las estructuras y todavía existen, pero abajo de la tierra. En esta línea de cráteres, aquí, forman lagos con agua muy caliente. Este lago se llama el frying pan, el sartén caliente. Es un bonito lugar a visitar. Hay un camino aquí que puedes ir. Ok, un volcán que está en las noticias por el mundo en los últimos 2 años es Macari o la Isla Blanca. Este es un volcán andesítico y es activo todo el tiempo. Y tiene el nombre Isla Blanca porque siempre tiene un nube en la cima del volcán. Y en 2019, 22 personas murió en una erupción, turistas, y 25 heridos. Y este es un ejemplo de los peligros de los volcanes de Nueva Zelanda. Y tengo amigos y trabajadores que están en carga de esta isla durante las erupciones y fue una cosa muy seria. Y un ejemplo también muy famoso es el volcán Tongariro. Tongariro aquí. Y este es un otro volcán, se llama Narohui. Y este volcán más grande, Ruapehu. Y esta foto es interesante porque puedes ver 2 fallas cortando el volcán. Y estas fallas tienen una conexión muy interesante con las erupciones, porque cada vez mueven las fallas, normalmente hay una erupción un poco después. La última erupción de Tongariro fue en 2012 y fue una erupción pequeña, pero también el problema es
hay turistas muy cerca de los cráteres y no muertos o no pasa nada, pero otra vez fue un ejemplo de los peligros de estos volcanes. Volcán europeo, probablemente el volcán más famoso de Nueva Zelanda. Está muy cerca del otro volcán Tongariro. Tiene un cráter. La temperatura del cráter ahora es 35 centígrados más o menos. Después de las últimas erupciones en 1096, excitó todo el agua en el cráter y puedes ver todas las rocas, hay mucha ceniza en todo el cono. La ceniza cubrir la nieve y ya, tengo un amigo que produce el mapa de este volcán y es muy grande, es muy complicado. Pues la mayoría es de andesita, pero también hay productos basálticos, un poco de riolita, basáltico andesite, basáltico andesita. ¿Qué es otro volcán en este grupo de 3 volcanes? Naruhoy. Naruhoy es famoso, es el volcán Mount Doom en El Señor de los Anillos. Okay. La última erupción fue en 75, perdón. Y este volcán tiene una edad nada más que 3000 años, es muy joven. Y forman como un cono parasítico al dentro del volcán Tongariro. Es muy, muy joven. Ahora pasamos en el oeste, en la costa. Aquí es el volcán Taranaki. Taranaki es un cono de andesita. Y este volcán, la última erupción fue hace 300 años. Es una bonita montaña a subir, a caminar. Y en esta foto puede ver, este es el ring plane, una colección de rocas, ceniza y todo forman en flujos piroclásticos, debris avalanche. Y aquí podemos ver en el mapa de Taranaki, la mayoría de este volcán está en este círculo, es flujos piroclásticos, debris avalanche, como en la diagrama. Y este volcán es muy famoso a estudiar porque tiene buenos ejemplos de estos tipos de flujos. Y tienen una gran distancia, más que 40 kilómetros en algunos casos. Es increíble este volcán. La historia de Taranaki, como muchos volcanes en México, es una historia de colapsar y crecer. Pues después cada evento de colapso hay un tiempo de creciendo, más flujos de lava, más depósitos de ceniza y todo esto. También en Nueva Zelanda, en el norte, en la costa, tenemos campos volcánicos monogenéticos y normalmente tienen una composición basáltica. Este es un ejemplo de 2 volcanes en Auckland. Auckland es la ciudad más grande de Nueva Zelanda con 1.5 millón de personas. Este es un cono de escoria, colección de conos y un anillo de ceniza. Y este es el volcán más joven de Auckland, tiene una edad de 500 años.
se llama Rangitoto, es un volcán escudo. Y aquí es Rangitoto otra vez y una impresión artística de la próxima erupción en la ciudad de Oakland. Y es una erupción, en este caso, frieto magmático, porque está en el mar. También hay volcanes en la isla Sur de Nueva Zelanda. La isla Sur es más famosa porque tiene muchas montañas de rocas sedimentarias y esta es una falla muy grande que pasa en toda la isla Sur. Pero en la costa hay dos volcanes, también son volcanes escudos. Este es el volcán de Dunedin. Mi primer universidad está aquí. Y este es el volcán. Pues este es donde estudié los volcanes. Mi primera experiencia con volcanes está aquí. El volcán de Dunedin tiene una composición entre placa, basáltico, phonolites. Es muy extraño la composición, pero it's a very alkaline volcanic field. Muchos volcanes individuales en una colección. Es básicamente qué pasó aquí. Este es un otro ejemplo. Ay, me olvido. La edad de este volcán es entre 16 y 10 millones de años. Aquí es un otro ejemplo un poco más joven, entre 2 y 8 mil millones de años. Este es el volcán de Christchurch, la ciudad de Christchurch que está aquí. Este es un otro ejemplo de un volcán escudo y en este caso una colección de dos volcanes grandes. Uno está aquí, la otra está allá. Y el volumen de estos volcanes es mucho más grande que los volcanes en la isla norte. Este volcán, el volumen es más que 1,000 kilómetros cúbicos, como la erupción más grande de Taipo, el lago es supervolcano. Este es mi volcán, Pirongia. Pirongia no es famoso, pero escribí un libro sobre este volcán. Es interesante porque es un stratovolcano, es el stratovolcano basáltico. Y no hay muchos ejemplos de este tipo de volcán en Nueva Zelanda. Normalmente son de andesita. Este volcán es basáltico. Y pasó como ahora 5 años estudiando este volcán y también el volcán aquí se llama Karioi. Karioi es un otro ejemplo como Pirongia de un volcán basáltico. Pues escribí un libro y una mapa durante mi doctorado. Es como un capítulo de mi tesis. Y escribí con la Sociedad de Geociencias de Nueva Zelanda. Y es interesante porque normalmente gente publica en otras formas, en artículos por journals y todo este. Este es un libro y la audiencia es geólogos y el público también. Esta es la mapa. La resolución no es bueno, pero por supuesto es mejor en el original. Y este es el mapa de Pirongia. El área del mapa es 500 metros squared. Pues es casi grande. Tiene cross sections del volcán y todas las rocas están en
en orden de los más viejos a los más jóvenes. Y la edad de Pirongia está entre 2.5 millón y 1.6 millón años. Pirongia, mi volcán, está en el centro de un campo volcánico, se llama Alexander. Una cosa interesante en este campo es tenemos productos de volcanismo de subducción, basaltic magmas en negro, y también tenemos basaltos entre placas, y aquí están en los colores rojos. Este es uno de 3 ejemplos en todo el mundo donde los dos tipos de magma forman en el mismo campo volcánico. Y hay un otro ejemplo en México, hay un ejemplo en los Estados Unidos. Y este es interesante. Mi plan es trabajar con Catherine a estudiar esta cosa más en otros países. Y porque queremos conocer cómo es posible, queremos saber cómo es posible los dos tipos de magma forman en el mismo lugar. Es muy extraño. Una otra cosa en este campo es, todos los volcanes forman una línea, y mi idea es, esta línea está una ruptura en la placa. En la zona de subducción, una ruptura, y pues tenemos una línea de volcanes en la misma orientación de la ruptura. Una otra cosa interesante en este campo volcánico es los tipos de rocas que tenemos. La roca más interesante para mí se llama encaramite. Encaramite es un tipo de basalto con cristales grandes de piroxena. Aquí es un ejemplo. Estos cristales están entre 1 o 2 milímetros y 2 o 3 centímetros. A veces son muy grandes. Y aquí es una imagen en el Scanning Electron Microscope de un cristal con los anillos que representan cambios en la composición en la magma durante el crecimiento de los cristales. Aquí es un otro volcán en el campo. Este volcán se llama Tekawa. Este es interesante porque este es solo ejemplo de un cráter en el campo Alejandro. Es muy interesante, y en el pasado viven muchos maoris en este área, y tenemos evidencia de estructuras, de casas, de jardines y todo en este volcán. Pues ahora estoy casi completo con mi plática. Quiero explicar sobre este volcán. Se llama Caribe, volcán Caribe. Caribe es mi proyecto. Ahora estoy haciendo el mapa de este volcán. Caribe es un estratovolcán extinto, es basáltico, y estoy haciendo el mapa porque Caribe es un volcán muy extraño, y creo que este volcán tiene mucha información útil a entender los procesos de formación de magmas en todo el mundo. Este es porque en este volcán, en esta foto, tenemos
lavas de subducción aquí. Hay una capa de ceniza y después tenemos lavas entre placas. Y en la parte más arriba del volcán, otra vez tenemos lavas de la zona de subducción. Sabemos porque la composición de estos lavas es muy diferente a las otras. Y pues este es un ejemplo muy extraño porque normalmente no es posible formar los dos tipos de magma en un volcán. Y aquí tenemos evidencia, estratigrafía de este proceso. Y ahora la pregunta es ¿por qué o cómo es posible? Aquí es la estratigrafía más cercana. En esta sección tenemos un anillo de ceniza y una lava, y estos son basaltos entre placas. Después tenemos una pausa en tiempo de no sé cuánto tiempo, pero no es mucho. Y después tenemos un flujo de basalto de subducción. Este es un ejemplo de encaramite con los cristales grandes. Y después tenemos como 15 flujos de lava de basalto entre placas. Mi plan es obtener age dates en estos lavas. Si sabemos la fecha de las erupciones, es posible pensar más cómo es posible que es la escala de tiempo de este proceso. Entonces, pues muy interesante. Este es un ejemplo del mapa que estoy produciendo. El plan es completar el mapa en 2 o 3 meses. Y estos son ejemplos, todos los colores representan diferentes partes de la historia del volcán. A veces es un flujo de lava, a veces es un debris avalanche, una erupción en la cima, todo esto. Este es el mapa de las últimas fotos en mi presentación. Este es, aquí es este. Pues ahí es muy interesante. Y aquí es el mapa y estoy haciendo un libro. Este es el libro Geology of Kariwamauna Aotearoa. Aotearoa es Nueva Zelanda. Con la Sociedad de Geociencias de Nueva Zelanda. Pues esta es mi presentación. Y ahora, Catherine, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí, claro. Yes, we do. I have a lot. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Oliver. Hasta te esforzaste en español. Yo estoy muy impresionada. Lo lograste wow. O sea, estoy impresionada. Todo en español. Yo tengo muchas preguntas, mientras también los demás, si alguien tiene una pregunta, también pueden hacerla levantando la mano o simplemente poniéndola en el chat. Y mientras empiezo yo, yo nada más puse así rápido una preguntita. La voy a hacer en inglés, pero Okay. maybe that's easier. Okay. Yeah. For example, the basaltic volcanoes, what type of eruptions do they present? They are not shield volcanoes. They are they have explosive like I have heard from Schminke that there is Plinian basaltic eruptions, but they're really rare. So what kind of eruptions do they have? First question.
a very good question. We have some very thick ash layers on Karioi. You can probably almost see them in the cliffs here. Some of them are up to a meter thick, so maybe subplinian eruptions, but a lot of more strombolian type activity. That's more typical. And in this case, possibly you could even say some of it's Hawaiian type. The base of Karioi is more like a shield volcano. The summit area up here is more Vulcanian style, possibly getting into subplinian here and there. And yes, this makes total sense. Makes total sense. I actually like the paper from Carrasco. That's why I'm always citing him again, because he's saying that shield-like compound volcano es como una nueva definición, no? Like, for example, the San Martin volcano is same thing. It's a huge shield, but it has had some, in the Tuxtlas area, it has had some real explosive eruptions, and that's why it has a huge crater. And it's not typical shape. It's not a typical shield volcano, and it's not a typical stratovolcano. It's some kind of weird hybrid. Interessante. La otra pregunta, next question. Those big volcanoes you presented, these huge volcanoes with the huge volumes, are they still active? Yes. Wow. Do you mean the shield volcanoes or the lake? It looked so eroded. I didn't really actually see the shape of it. It looked so eroded, like that's why it looked old and not really active, but just to make sure. Well, I should say, no, they're not active. They're not active, those ones. I should say. But it's quite interesting that those volcanoes still have mantle anomalies beneath them, as in the mantle and the crust beneath them is still hot from those eruptions, but they're extinct now. Okay, good. The youngest eruption in the South Island is 2 million years old. Oh wow. Okay, that's why they looked so eroded. Yeah, that was really impressive. Okay. Yes. Then the other question I think you already answered, because how much time difference is between the intraplate and the subduction related magmas, but you already answered it actually, because you said that you're doing some age dating, so you're gonna be answering this question, because that's my question, because everything can erupt like in the same zone, but there's normally like some kind of time differences. But yeah, let's see, this is gonna be interesting when you do the dating. Is there, one I jumped over, that was the one with the pyroclastic flows. You have pyroclastic flows that traveled more than 40 kilometers, or is it the avalanches? Sorry, the debris avalanche. I didn't know the word for that one. But if not, I would have, I should have taken the next flight to New Zealand, and well, this would be crazy, more than. But yeah, I think there might debris avalanche. This is okay. And this is a question I'm generally interested in. Maybe in New Zealand, you are doing some kind of geophysical surveys, because I have always had my doubts about the magma system. Like that would be related to the stuff you're interested in, because there's people like this old model with the magma chamber just sitting below the volcano and being one huge kind of storing room where sometimes a little bit of magma comes out. This is kind of old-fashioned, no? So I actually always like the model that it's like different batches and different, so that this would be much easier to explain such a coincidence of two different magma types. But is there any studies like, or an old volcano exposed, or studies like geophysical studies or anything that would help answering the question how the magma system is? Well, that study that I showed you of, I had a slide about Lake Taupo. I can just go back to that here. So this study here, can you see that? Yes. So this study actually shows what the
magma chamber of this supervolcano looks like, because you can actually derive it from looking at the earthquake pattern. So these earthquakes have different depths on them. And basically it was showing it at about 10 kilometers deep, you have a sill like that. And then about, I think it was 14 kilometers deep, another sill. So that's sort of what it looks like, apparently. Sill, okay. Yes, more sort of, or at least elongate, not like that or anything, but just interesting. Yeah. They can be tapped at different times, the eruptions. Yeah, so it's moving across this, like you can see the earthquake patterns, like time sequences. Yeah, awesome. This is a really fascinating paper, and it's allowed them to actually pinpoint where the magma is beneath the lake. Yeah. Before that, they might have said it was somewhere in this northeastern area, maybe. And then the earthquakes, these are earthquakes which happened in 2019. And from that, they could determine where the magma actually was. Because, of course, magmas themselves don't cause earthquakes. No. Or don't generate earthquakes, but the rock around the edge of them will shake. Yes. Interesting. There's also like some pictures I've seen that it looks like when you showed like the crater sequences, it looked rather like fissure volcanism, like in Iceland or something like that. Is this fissure, or is it just like, again, lateral sequences of craters, like with different time sequence, or would you classify this fissure volcanism? That was a volcanic fissure. That was a very classic example of a fissure eruption. And you can see in this painting, all of the eruptions happening at the same time from different craters. Awesome. So it's the perfect example of a fissure eruption in New Zealand. Yeah, and it went a long way. It went even off the volcano into the lowland terrain around it. And you know, this eruption, it buried a lot of villages. About 150 people died during the eruption, and some geologists came to the area just only the day after and took photos of the eruption aftermath. Wow. So it was also a very well observed eruption. So how do you explain this? Like, for example, this is something that's not really common in Mexico. Volcanismo de fisura, fissure volcanism. How? Because I know this a lot from this is a totally different tectonic setting, like in Iceland, where you have like expansion. How do you explain these fissures? What mechanism is behind it? Because it's a subduction zone, so it should be. So how do you get fissure volcanism? Good question. The fissure itself seemed to have been controlled by a basaltic dike, which has come up in that orientation, actually injected in the orientation of the fissure. And of course, that's also interesting because this is a rhyolite volcano, but all of the eruption products were basaltic, red scoria. So it's been basalt coming up along, you know, as a dike, basically forming the fissure. And it turns out that this is probably the way that a lot of magmas are injected in the type of volcanic zones along as dikes. And that's, as for the orientation of the dike, I'm not sure. It might turn out that it's perpendicular to the stress field or something like that in the area. And just while I remember as well, I think it was only a few years ago that there was an earthquake swarm below this volcano, which has been interpreted as another dike trying to get through to the surface, but it didn't make it. So it's happened again recently. Yeah, wow. And when it actually does happen, there'll be another big eruption.
Wow. Muy interesante. Realmente lo disfruté muchísimo. Espero que los demás también. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta para Oliver? Aprovechen, es Nueva Zelanda, tal vez también quieren saber otra cosa de ahí. ¿Qué Igual pasó? y que Hola. nos informe sobre su libro, donde lo podemos conseguir, si está en línea, cuánto cuesta. How much is your book? Oh, yes, yes. El libro está en el internet. Si quieren una copia, es $30 en Nueva Zelanda. 300 pesos, 350 pesos. Aquí el libro es muy barato porque la sociedad pagan they subsidize the book, subsidize. Pero si quieren una copia, puedo enviar a V. Sí, igual si lo tienes cerca. Gratis. No, pero si de todos modos, si quieres pegar la liga, if you want to paste the link here, it's going to be okay. seen Okay. like just by other people that might want to pay it. So just you can paste the link here and we can advertise before I stop the. Okay. I'll just get this. Entonces nos va a dar una liga y Okay. los que no tienen dinero. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Awesome. Muy bien, gracias. Thanks a lot. ¿Alguien más tiene una pregunta de ustedes para Oliver? They're shy. Fátima está aquí. Ajá. Hola, Fátima. Sí. Sí, te recuerda todavía. Fatima is shy too. Muy bien. So if there's no more questions, I will stop this recording. And really, I thank you a lot. This is, as I said, exam time, and people are very busy by the end of the semester, but that's why we want to upload it, and so that everybody can see what a wonderful variety you have there from volcanoes and volcanism. And yeah, I hope to talk to you soon, Oliver. Gracias, Catherine. It was a pleasure. Gracias. Muchas gracias, Oliver. Realmente fue un placer tenerte y muchas gracias a todos los que estuvieron y los demás que lo vean en la grabación. Entonces, muchas gracias, Oliver. La verdad, fantástico. Genial. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Gracias.